Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Espero se encuentren muy bien por allá en Célula El Palmeras. Y pues saludos a cada uno de ustedes, bendiciones. Y esperemos esté enterado de todo lo que está sucediendo también en nuestra iglesia. Todo el movimiento que ha habido, eventos que vienen en camino, los días de servicio y todo esto es para que usted sepa que no solamente nos reunimos los miércoles, sino que también cada domingo hay servicio en la iglesia. Y esto es para que usted se integre al cuerpo de Cristo, ¿verdad? La célula es solamente un brazo, es como la rama de un árbol, amén, pero la iglesia es como ese tronco, amén, donde usted puede apegarse para recibir de la raíz, ¿verdad? Creyendo que la raíz es Cristo, la cabeza de la iglesia. Y esperamos puede integrarse algún día a los servicios. No sé si están integrándose los servicios, pero para que usted pueda conocer a más gente, más hermanos, hermanas, jóvenes, amén, y pueda eh, poder sentirse parte de todo lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Y mire, vamos a estar haciendo una oración para poder empezar a compartir un pequeño sermón. Y ahí donde está, ¿por qué no cierra sus ojos y me ayuda a hacer una oración? Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias. Señor, pedimos que tomes control, Señor, de todo lo que se va a hablar. Pedimos que tú le des la unción, Señor, a estas palabras, Señor, que uses tu palabra para bendecir, Señor, para animar, Señor, y para hacer que crezca nuestra confianza en ti, Señor, nuestra fe en ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén. Y vamos a ir al Salmo 20, el versículo 6, 7 y 8. Vamos a estar leyendo esta parte de la Biblia y dice así: Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y mire, esta parte de la Biblia o este salmo es una oración de David, ¿verdad? Pidiendo la victoria, ¿verdad? En contra de sus enemigos. Pues David era un hombre que desde su llamado tuvo enemigos, tuvo que enfrentar varias cosas para poder llegar a donde Dios lo quería llevar. Amén. Sabemos que aún en su familia, bueno, primeramente Saúl eh, eh, tuvo odio, ¿verdad? Y coraje contra David al ver la manera en la que David prosperaba, pero también aún en la familia de David hubo rebelión. Uno de sus hijos se rebeló contra él y lo quería matar. Pero bueno, podemos ver que en esta ocasión David oraba para poder recibir la victoria. Pero con todo y esto nosotros, bueno, como llamados por Dios, y no es que nosotros creamos que solamente nosotros somos llamados, sino cada uno de ustedes. Pero si hay gente que a lo mejor no ha conocido un testimonio de alguien que ha tenido un encuentro con Dios, ¿verdad? Estaba escuchando en la clase que el arma de la iglesia para poder hacer que el evangelio se expandiera era el testimonio, ¿verdad? Tu testimonio, tu experiencia con Dios es la que puede hacer que otras personas crean. Y bueno, nosotros
es nuestro deseo que gente conozca a Dios, que gente crea que Dios le ama y que hay un Dios que puede ayudarle en cualquiera de sus necesidades o aflicciones, ¿verdad? El llamado de Dios es un acto de misericordia en el cual se refleja su poder, ¿verdad? Nosotros, el llamado de Dios en nuestra vida, lo que Dios hizo fue reflejar su poder, ¿verdad? Había a lo mejor enemigos en nuestra vida con los cuales nosotros no podíamos luchar, pero la misericordia de Dios, ¿verdad? Se reveló o descendió sobre nosotros, ¿verdad? Y no solamente en manera de amor, sino en manera de poder, para poder liberarnos, ¿verdad? De todo aquello que nos afligía. Entonces, eso es el llamado de Dios. El llamado de Dios es un acto de misericordia, pero también es poder en acción para traer libertad al cautivo, para traer libertad a lo mejor a aquel que está atado al miedo, al temor, al creer que no puede hacer las cosas, al que cree no tener fuerza de voluntad. Dios lo puede hacer en su vida, ¿verdad? Pero hay algo que sin duda Dios respalda, ¿verdad? Y es a todos aquellos que han sido llamados por Él, ¿verdad? Cuando Dios te llama, cuando las escrituras llegan a tu vida, es porque ha llegado un respaldo para ti, un refugio, ¿verdad? En el cual tú puedes acudir, ¿verdad? Y ser protegido, recibir esperanza, una perspectiva diferente de tu situación, ¿verdad? Cuando Dios te llama va a haber un respaldo en tu vida. Entonces, de esa manera nosotros creemos que hemos sido también ungidos, ¿verdad? A través de la palabra del Espíritu Santo. Hay una unción que se derrama sobre nosotros cuando empezamos a leer la palabra, ¿verdad? Es como un aceite, ¿verdad? Que lubrica, a lo mejor como un motor, ¿no? Que es lubricado por un aceite, no es literal, ¿no? Que seamos un motor, pero realmente el aceite cumple una función, ¿verdad? Así como el aceite que simboliza el Espíritu Santo ejerce una función en nuestra vida, ¿verdad? Para poder nosotros poder seguir hacia adelante las cosas de Dios. Amén. Y Dios, ¿verdad? Cuando se revela en nuestras vidas es porque nos establece para una misión, ¿verdad? El ser ungidos, como David había sido ungido, él había sido establecido para una misión, ¿verdad? Nosotros tenemos una misión, ¿verdad? Poder a lo mejor predicar, a lo mejor tener una función en la iglesia, pero otra de las cosas que nosotros debemos ejercer es adorar a Dios, amén, pelear por nuestra salvación y ser parte del cuerpo de Cristo. Es una de nuestras misiones al ser llamados por Dios, no es para que vivamos separados del cuerpo de Cristo. Es por eso que le mencionaba que si es necesario, si usted está acudiendo a esta célula, que puede integrarse a los servicios, ¿verdad? Porque donde nos reunimos, si es un lugar donde vamos y adoramos a Dios en la célula, ¿verdad? Pero lo importante es que usted se congregue en una iglesia, ¿verdad? Donde pueda recibir dirección de parte de nuestros pastores. Amén. Son muchas cosas que a lo mejor usted conoce o no conoce, pero a través de congregarse en una iglesia donde hay más hermanos, amén, usted puede conocer, hacer preguntas. Amén. Pero mire, esto que estábamos leyendo aquí, como le decía, bueno, David había sido ungido, ¿verdad? Él fue ungido por Dios para pelear por la causa de Dios, ¿verdad? Para defender a Israel. Sabemos que él había sido ungido para ser rey,
para representar al pueblo de Israel, para tomar buenas decisiones en favor del pueblo de Dios, ¿verdad? Y una persona llamada por Dios, ungida por Dios, que camina en fe, ¿verdad? Que se considera justa delante de Dios o escogida por Dios, no puede perder el enfoque, ¿verdad? No puede desenfocarse de la raíz de donde vienen sus victorias, de la raíz de donde vienen sus bendiciones, ¿verdad? Por el solo hecho de despertarnos cada mañana, debemos ya ahora automáticamente decir, gracias Dios, porque de ahí proviene mi levantar. Aún al acostarme proviene de ti, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros no perdamos el enfoque de nuestra misión, ¿verdad? Como hijos de Dios, como iglesia, ¿verdad? Aún como padres también, Dios nos da dirección para guiar a nuestra familia. Entonces, hay muchas cosas de las cuales, conociendo de Dios, nos van a enseñar un propósito, nos van a mostrar el verdadero enfoque de vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces, una persona que ha sido llamada por Dios no puede perder el enfoque. Es muy fácil desenfocarnos de las cosas de Dios, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos podemos desenfocarnos de una promesa de Dios o de esa palabra que llegó a tu vida y a tu corazón. Muchas cosas del mundo pueden distraernos de ellas, pueden hacer que se nos olvide, ¿verdad? Lo que Dios habla a nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que perseverar y conservar el enfoque, ¿verdad? De que Dios nos ha llamado y sobre todo de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y sabe cuál es uno de los cosas por las cuales nosotros no podemos perder el enfoque cuando hemos visto el resultado de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos un testimonio. A lo mejor muchos podrían tener un cuaderno escrito, ¿no? De todo lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Decía un pastor que cuando le decía a su mamá, ¿no? Que por qué iba tanto a la iglesia o por qué iba a la iglesia. Y dice que este pastor le dijo, mira mamá, si yo no hubiera conocido a Dios, tal vez tú ya no tuvieras a tu hijo. Entonces, hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos dar como testimonio, ¿verdad? O reconocer el resultado de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, David había visto resultados. Hay historias bien conocidas que él había peleado con un oso, había también peleado con un león, y sabemos también esa historia muy conocida que mató a Goliat, ¿verdad? Siendo él un joven, alguien inexperto, que dice que ni siquiera podía el escudo ni la espada, ¿verdad? Pero había una fe en su corazón, había una confianza en él de que Dios estaba con él, ¿verdad? Y que a quien el gigante insultaba, no era solamente al pueblo, sino insultaba a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza cuando algo viene a nuestra vida, cuando algo nos pasa mal con la gente, ¿verdad? Mientras nosotros nos guardemos para Dios, debemos entender que no se meten con nosotros, sino que también se meten con Dios. Amén. Y vamos a mirar Salmo 26 otra vez. Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, dice. Lo oirá desde sus santos cielos con con la potencia salvadora de su diestra. Pero dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, ¿verdad? Alguien que fue predestinado, que fue establecido para una misión, ¿verdad? Así nosotros, muchas veces a lo mejor antes sin conocer a Dios, Dios nos guardó de muchas cosas. Otra vez recordaba cómo tengo varios amigos que yo tengo, como ellos varias veces a unos les tocaban pedradas en la cara,
en el ojo, a unos les tocó que les apuñalaran, este, y pues gracias a Dios a mí nunca me sucedió algo tan grave como eso, este, pero en cierta manera Dios nos cuida, Dios nos guarda. Y ahora que muchos que nosotros podemos a lo mejor regresar la película hacia atrás, podemos decir, Dios me ha guardado, ¿verdad? Hasta el día de hoy puedo mirar que Dios ha sido fiel conmigo, que Dios me tenía ah, reservado para esto, para que yo le conociera, para que yo le sirviera, para que yo pudiera ejercer un llamado y poder también compartir con los demás, que mi experiencia sirva también para los demás, para aquellos que no conocen a Dios. Amén. Y dice, un hombre ungido debe seguir reconociendo que su victoria viene de Dios. Pero alguien que ha sido predestinado, que ha sido establecido, ¿verdad? De parte de Dios. Y muchas veces el llamado a lo mejor no lo puedes tú, no es necesario que tú lo entiendas exteriormente. El llamado de Dios se conoce interiormente. Tú sabes lo bueno que Dios ha sido contigo. Cada uno de nosotros sabemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros y podemos entender el llamado de Dios. Entonces, un hombre que ha sido llamado por Dios, debe seguir reconociendo que su victoria viene de Dios. Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Dice que David se daba cuenta de que sus adversarios se preocupaban por llevar muchos carros de guerra y caballos para obtener la victoria. Pero él sabía y recordaba que Dios es quien le daría la victoria. ¿Verdad? A lo mejor David miraba amontonados los ejércitos, ¿verdad? Bien armados, ¿verdad? Y lo que él podía entender, que esto no dependía de esas armas. Que su victoria a lo mejor contra ese pueblo no dependía de eso, sino solamente de Dios, quien le daría la victoria. Dice, David era un hombre con experiencia en la guerra, ¿verdad? Y no basaba su confianza en la victoria, en su experiencia propia, personal, a lo mejor por sus habilidades, ¿verdad? Sino que basaba su victoria en sus experiencias con Dios, ¿verdad? Así debemos ser nosotros, ¿verdad? Aunque a veces se mire oscuro, tus experiencias con Dios deben ser lo que te alumbre, lo que te da confianza, aunque realmente a veces no somos perfectos, ¿va? Somos humanos y podemos dudar, podemos ser débiles, ¿verdad? Pero por eso es bueno que usted establezca siempre un tiempo con Dios, para que en ese tiempo con Dios usted vuelva a sus experiencias, vuelva a retomar su fe, vuelva a retomar su confianza y entender que Dios está con usted. Dice, un hombre ungido o llamado por Dios puede caer, pero se levanta. Salmo 28. Dice, ellos flaquean y caen. Dice, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y mire, todas esas armas que llevaban los enemigos de David. Dice que los carros, los caballos, en realidad a la hora de la batalla, les era un estorbo a ellos. No al ejército de David, sino a los mismos ejércitos que llevaban eso para defenderse, les era un estorbo, ¿verdad? No eran ágiles, pero más sin embargo, los que del ejército de David, cuando llevaban de abajo livianitos sin nada que les estorbara, podían atacar y defenderse mejor que ellos. Amén. Pero dice, un ungido o una persona llamada
por Dios, cuenta con su respaldo y el del pueblo. Sin duda, la bendición de Dios se manifiesta cuando Dios te da quien te sigue. ¿Verdad? Esa es una de las características también del favor de Dios sobre tu vida. Que haya gente que te sigue, gente a la cual puede tener confianza en ti, recurrir a ti, pedirte un consejo. Y créeme que cuando estés pasando malos tiempos, esa persona te va a ayudar. Ahí vas a ver el fruto de tu trabajo, ¿verdad? El fruto de tu tiempo, de tu esfuerzo, de todo lo que tú haces, ¿verdad? Primeramente para Dios, pero también para las personas. Amén. Fíjate, David sabía que el pueblo oraba. Realmente también este salmo es una oración del pueblo por el rey. Y ya para concluir, dice, pero el respaldo Dios lo da a todos aquellos que administran bien sus riquezas. ¿Cuál es la riqueza de Dios? Su presencia, ¿verdad? La presencia de Dios en tu vida es la mejor riqueza, ¿verdad? Cuando tú haces buen uso de ella, ¿verdad? Cuando ejerces tus dones, tus talentos y los pones al servicio de Dios para bendecir a otros. Como te decía, la arma más fuerte o el arma que usaba la iglesia primitiva para la expansión del evangelio y la doctrina eran el testimonio. Los testimonios de los apóstoles que habían tenido con Jesucristo, bajo los milagros que habían visto, la liberación que habían experimentado. El apóstol Pablo fue alguien que experimentó liberación. Y sobre todo, no olvidar las experiencias con Dios. O sea, tus experiencias con Dios, créeme que le van a servir a otro. Amén. Y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendice esta palabra. Úsala, Jesús, para tocar los corazones, para fortalecer y para volver, Señor, a retomar las experiencias que hemos tenido contigo, Señor, y adquirir nuevas experiencias, Dios, para que podamos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza, Señor, y que podamos seguir entrando o pisando ese territorio de milagros. En el nombre de Jesús, amén.